Buenas noches, hermanos, amigos. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. En esta noche quisiéramos hablar acerca de la puerta abierta. Si bien no tenemos el cuadro acá de los dos caminos y los dos destinos, que es un gráfico muy hermoso, en el cual, es cierto, tal como se llama, los dos caminos y los dos destinos, aparece el camino ancho, que es un camino espacioso, donde transitan muchas personas, y aparece el camino angosto, donde transitan pocas personas. Y aparecen dos destinos, uno es el cielo y el otro es el infierno. Y en esta noche quisiera hablarles acerca de una puerta, que es la puerta abierta, que es la puerta que está al costado del gráfico de los dos caminos y los dos destinos. Y esa puerta, vamos a ver en esta noche quién es realmente esa puerta de salvación. ¿Ya? Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, vamos a leer el capítulo 1. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, dice, aquella, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí, ¿no es cierto?, aparece otro Juan, que es Juan el Bautista, que era primo hermano del Señor Jesús, que le preparó el camino, ¿no es cierto?, al Señor Jesús. Él venía predicando que el reino de los cielos se acercaba, se había acercado. Llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento, y dice que los pecadores acudían a Juan para ser bautizados, confesaban sus pecados. Pero había uno que era más grande que Juan el Bautista, y este es el Señor Jesús. El Hijo de Dios se encarnó y vino a la tierra. Y en el verso 29 dice Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús que viene a él, allí en el río Jordán, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan describe al Señor no como un rey, no lo describe como el profeta más grande, no lo describe con ningún otro título, pero con un título muy grande. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué el Cordero? Porque Él iba a efectuar la obra de la redención. Él iba a morir en una cruz. Después de cumplir su ministerio, el Señor iba a ir a la cruz para morir por nosotros. En ese gráfico de los dos caminos y los dos destinos aparece una manito y un dedo indicando hacia la puerta quién es ese Cordero. Y en esa puerta aparece un texto de la Biblia que lo encontramos también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, y que nos habla de esta puerta. ¿Quién es esta puerta de salvación? Dice el verso 9 del capítulo 10, Jesús dijo, yo soy la puerta. Dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice Jesús. No dice yo soy una de las puertas, no dice yo podría ser la puerta, dice yo soy la puerta, la única puerta de salvación. Alma querida, en esta noche queremos decirte que el Señor Jesús
Es la única puerta de salvación, es la única puerta de escape. En los aviones, cuando viajan, hay una puerta que dice exit. En caso de emergencia, esa puerta es la vía de escape para escapar en caso de sobrevivir, ¿no es cierto?, a un accidente aéreo. Pero sabemos que son muy pocas las posibilidades en esa puerta. Pero aquí te presentamos una puerta que sí te ofrece salvación, sí te ofrece redención, sí te ofrece el perdón de tus pecados. Y es la persona del Señor Jesucristo. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Y salvo de qué? De ir al infierno, de ir al lugar de tormento, de ser lanzado al lago de fuego, a donde es fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes para el pecador. Pero sabes que ese lugar no está preparado ni para el hombre ni para la mujer. Ese lugar está preparado para Satanás, para los ángeles caídos, los demonios, los ángeles, que esa tercera parte de los ángeles que se rebeló en el cielo contra el Señor. Y todos ellos irán a aquel lugar. Irá el falso profeta, irá también el anticristo, y la bestia serán lanzados allí. Y la muerte también será lanzada a aquel lugar. Como dice el Señor: muerte, yo seré tu muerte, y no tendré compasión de ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la muerte ha causado llanto, ha causado tristezas, separación de seres queridos. El pecado entró al mundo por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Señor se presenta como la puerta de salvación, para que el pecador deje para siempre el camino ancho. En el camino ancho transitan muchas personas, es el camino de los muchos, y el camino angosto es el camino de los pocos. En ese camino ancho hay mucha gente, en ese camino ancho aparece una corona, aparece un rey de ese camino, es Satanás, el verdugo de las almas, tal como lo decía mi hermano. Él es el que tiene engrillada a la gente, los tiene engrillados en ese camino, están engañados por Satanás. Ahí están los pecadores que practican, ¿no es cierto?, el pecado descaradamente. Y también hay una senda limpia que describe la Biblia, que son los religiosos que van por allí. Y esa senda limpia está más lejos de la puerta que incluso los que están en pecado mismo. Así que esas personas necesitan, la persona religiosa, acudir al Señor, y ellos se encuentran más lejos de la puerta. Y vamos a leer también en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, verso 17, y seguir recordando ese texto que ayer compartíamos con los hermanos, contando también acerca de uno de los pasajes que más me ha gustado de la Biblia y que lo hice muy mío. El San Juan 3, 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso vino el Señor Jesús a la tierra. No vino a condenar, sino que vino a salvar. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, verso 10. Vino a buscar, vino a rescatar el Señor a los pecadores. Así que lo vemos a Él con ese inmenso amor. Y también hablábamos ayer de San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vaya al cielo la persona. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Eso es lo que estamos esperando los creyentes, la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento. Yo os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, si no me creéis por las palabras, creed por las obras que he hecho, dice el Señor. Y también decíamos que el Señor hizo en este Evangelio de San Juan, aparecen 7 señales que el Señor muestra, lo acreditan,
como el enviado de Dios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo que esperaba Israel. Él tiene todo el poder. El Señor hace 7 señales portentosas. Resucita a Lázaro después de 4 días en el sepulcro. Después que Lázaro estaba ahí, hiere ya, dijeron sus hermanas, porque es de 4 días. Y ahí el Señor dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y el Señor llamó a su oveja, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice la palabra del Señor. Resucitó Lázaro de allí. Qué hermoso es lo que el Señor, ¿no es cierto?, nos dice en su palabra. También tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 de San Juan, hay un texto muy hermoso. Es otro de los yo soy, de los 7 yo soy que aparecen en el Evangelio. Dice en el Evangelio de San Juan, en el verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el que trae la luz al corazón. El que en mí cree, dice el Señor, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, no verá la vida, dice Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo quiere salvar al alma, a la persona que aún se encuentra sin Cristo. Pero si tú eres de Cristo, Dios quiere que tú le sigas. Dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los creyentes somos luz y somos sal en esta tierra. Y Él es la luz del mundo. Y nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo, dice la palabra de Dios. Así que es importante verlo como el Señor lo dice. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, hay 2 siervos de Dios que son, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo con Silas. Ellos se encuentran, ¿no es cierto?, trabajando para el Señor, sirviendo al Señor, y ellos tienen que pasar por Macedonia, pero ellos, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo le revela a Pablo que es necesario que pase por Filipos. Allí se iba a encontrar un carcelero que necesitaba la conversión, necesitaba conocer a Cristo. Dice así la palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada de su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo una niña que estaba poseída por demonios, ella, ¿no es cierto?, no se cansaba de gritar cuando veía a Pablo, a Silas, y allí a los creyentes diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo que predican la salvación. Y esto lo hacía durante muchos días hasta que desagradó a Pablo, y Pablo mandó en el nombre del Señor que saliera aquel espíritu que tenía esa niña de adivinación. Y eso, ¿no es cierto?, produjo un malestar en el amo de la niña, porque ellos la tenían como fuente de ganancia. Esa niña la ocupaban seguramente para saberla, conocer cosas por dinero, la utilizaban. Así que ellos se encargan, ¿no es cierto?, de presionar
de acusar a Pablo y a Silas de que estaban trastornando la ciudad, por decir así, enseñando cosas del Señor, y así son puestos en la cárcel Pablo y Silas. Pero cuando ellos están en prisión, vamos a ver lo que aconteció. Dice el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Pero qué sucedió? Dice, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El Señor permite que haya un terremoto, permite que se suelten las cadenas de todos los presos, de Pablo, de Silas y de todos los que estaban allí. Y Pablo estaba allí, como nos describe la palabra, orando, oraban con Silas y cantaban himnos al Señor. Y seguramente oraba, pero no para ser libertado, sino para que se convirtieran al Señor las personas que estaban allí, para que se arrepintieran de sus pecados y para que pusieran la fe en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú la vida? ¿Tienes tú vida eterna? Pregúntatelo a tu corazón. ¿Tienes la salvación? Es un regalo de Dios. No se obtiene por obras que podamos hacer el ser humano. Se obtiene por la obra que el Hijo de Dios hizo en la cruz por nosotros. Lo hemos dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Calidad de vida es la que Dios ofrece a toda persona. Ahí, cuando ocurre este terremoto, se sueltan las cadenas de los presos. Y el carcelero, él va a atentar contra su vida. El carcelero no podía escapársele ni un solo preso. Se le escapaba un preso, le costaba la vida a él. Y toma su espada el carcelero de Filipo para matarse, y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. ¿Sabe que ningún preso arrancó? Ningún preso de los que oyeron a Pablo cantar himnos y orar, ninguno se arrancó, ninguno huyó, porque estaban cautivos del Señor, del mensaje de salvación. Y este carcelero se postra a los pies de Pablo y Silas, se pone de rodillas y les dice, señores, en el verso 30, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás es lo mismo que te preguntas tú, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? No tienes que hacer nada, está todo hecho, lo hizo Cristo en la cruz, consumado es, dijo el Señor, y expiró, entregó su espíritu. El único ser humano que entrega su espíritu. Él lo entrega. No se lo pide Dios, Él lo entrega. Porque Él es Dios mismo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, dijo el Señor Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y qué palabras más hermosas del Salvador. La volvió a tomar al tercer día. Venció la muerte el Señor Jesucristo y resucitó de los muertos, gloriosa victoria del Hijo de Dios, que vino a esta tierra teniéndolo todo en contra, y sin embargo logró la victoria. Nosotros lo hemos tenido a veces todo a nuestro favor, y somos derrotados por el enemigo, pero el Señor lo tuvo todo en contra en la tierra. Fue perseguido desde niño, el dueño de todo el mundo no tenía dónde nacer, nació en un pesebre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual se va a doblar toda rodilla, dice la palabra de Dios, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este carcelero le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es una promesa, una bendición que se abre para nuestra familia. No es que por la conversión de una persona automáticamente se salva toda nuestra familia. No,
Porque la salvación es personal, la salvación es individual. La puerta, que es el Señor Jesús, que todavía está abierta, es una puerta estrecha. ¿Y por qué es estrecha? Porque vamos pasando de a uno. Es una relación personal que busca el Señor. ¿Por qué el camino es angosto? Porque es un camino en el que caminamos con un yugo. Va el Señor puesto en un lado y en el otro lado vamos puestos nosotros, cada uno. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús. Es fácil el yugo del Señor, pero nosotros lo hacemos difícil a veces. Muchas veces no hemos querido a veces quitar el yugo, quizás. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes a lo mejor y hemos querido sacar, ¿no es cierto?, nuestra cabeza de allí? Pero dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ligera la carga del Señor. Él es el buey viejo, nosotros el buey joven. El buey viejo, dicen que es el que hace el trabajo más pesado, lo hace Él. Él va a nuestro lado. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta noche? El Señor dice, venid a mí. ¿Y por qué a Él? Porque no hay otro. Y en ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. También dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Cristo te ama con amor eterno. Venid a mí, dice el Señor. No os conmueve, dice, a cuantos pasáis por el camino, que no hay dolor como mi dolor que me ha venido. Cristo estuvo 6 horas crucificado entre el cielo y la tierra, sus manos clavadas con duros clavos que traspasaron su carne. Sus pies fueron taladrados por nosotros con duros clavos. Su cuerpo fue puesto en aquella cruz y fue puesta en un hoyo. Y al ser puesta, los huesos del Señor se descoyuntaron, salieron de su centro. Su rostro fue desfigurado de tantos puñetazos, de tantos golpes. El Señor no parecía hombre en la cruz, no parecía un ser humano en la cruz. Su rostro desfigurado, su barba arrancada, los que me mesaban la barba, los que me tiraban la barba, dice Isaías, capítulo 52, dice, no aparté mi rostro de esputos, recibió esputos en su rostro, el rostro más santo que hay, el rostro más hermoso que hay, el más hermoso de todos los hijos de los hombres, el autor de la vida, el autor de nuestra salvación, el Hijo de Dios, sufrió todo eso, lo escarnecieron. Espinos y cardos te producirá la tierra, le dijo Dios a Adán, ¿no es cierto? Y el Señor toma la maldición del hombre y Él la lleva en su cabeza. Y le dan de caña en la cabeza y le incrustan esas espinas grandes de Israel que traspasaron sus sienes santas, que nunca han tenido un mal pensamiento. ¿Qué vas a hacer con este Cristo glorioso? ¿Qué vas a hacer con este Señor maravilloso que te amó tanto, que estuvo dispuesto a ir a la cruz, que estuvo desnudo en la cruz? Qué vergüenza para una persona estar desnuda, que vean tu desnudez otras personas. Eso lo pasó el Hijo de Dios. Él fue injuriado en la cruz, fue juzgado. Los 2 malhechores lo criticaban al principio. Si eres el Cristo, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero uno de ellos recapacita. Ni aún temes tú a Dios, le dice, estando tú en la misma condenación mía. Este hombre ningún mal hizo. Es un fruto maravilloso que el Señor obtiene en la cruz. Y ese hombre se convierte a Cristo. El ladrón de la cruz cree en el Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio una respuesta tan hermosa como te la puede dar a ti en esta noche. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Está en el cielo. Esa persona recibió a Cristo. Si bien el ladrón de la cruz no forma parte de la iglesia, porque todavía la iglesia no estaba investida, pero sí va a ser uno quizás de los amigos del esposo, cuando se celebre esa boda maravillosa en el cielo, en que se casará Cristo el Cordero con la iglesia su esposa. Hermanos amados, quedan 2 eventos maravillosos. Estamos esperando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que puede ser en cualquier momento.
Y si se produce aquello, el Señor vendrá en las nubes y de allí nos llamará para subir al cielo y seremos transformados. Primeramente nuestros hermanos que han dormido durante estos 2000 años, que están sepultados, pero que han muerto con la fe en el Señor Jesús. Pero Dios le llama a esa muerte dormir solamente para el creyente. Serán resucitados. Y luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Tomar con fuerza, arrebatar. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre como tiene que estar el esposo con la esposa. Así estaremos con el Señor. Y empezará un periodo terrible para la humanidad de 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Dice que el mar va a dar bramidos. Van a haber muchas cosas que van a acontecer. Van a haber plagas. Van en solo 2 juicios que envía el Señor a la tierra, muere gran parte de la población mundial. Todo eso. Y después, ya al término de los 7 años, el Señor pone sus pies en el monte de los olivos. Ahí sí que toca tierra. Ahí pone sus pies en su tierra natal, donde Él nació, en Israel. Y ahí se parte ese monte, se parte en 2, se transforma en un gran valle en aquel lugar. Y ahí Israel dice que todo ojo le verá. Ahí será ese sol de justicia. Allí todos lo van a reconocer al Señor y su pueblo va a llorar amargamente por Él. Llorarán como se llora por hijo unigénito, dice. Llorarán por el Señor y le preguntarán: ¿dónde fueron hechas estas heridas? Y Él dirá: en casa de mis amigos me las hicieron, dirá el Señor Jesús. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta noche? Quiera Dios que lo recibas en tu corazón como tu Señor y Salvador. Amén.